Una vez más estamos con ustedes. Reciban un cordial saludo de su servidor, el doctor Hernán Montenegro. Quiero compartir con ustedes siempre estos mensajes de vida que pueden ser pastillas que ayudan al crecimiento espiritual, también para salir de todo pensamiento negativo y que nos permiten ser edificados en el nombre de Jesús. Quiero compartir en este momento el tema No te preocupes. Quiero llevarte nuevamente la reflexión porque nosotros como seres humanos tenemos etapas en las que nos sentimos que todo se nos viene cuesta abajo. A veces tenemos pensamientos negativos con los cuales también comenzamos a desviarnos del camino, nos desviamos de la paz y aún comenzamos a enfermar. Pero lo más fuerte para el ser humano es tener el autodominio, el autocontrol, y esa es una de las etapas que debemos trabajar constantemente. Al ser formados por Dios, al caminar con Dios, Dios tiene que ir renovando también nuestro entendimiento, nuestra capacidad de expresarnos, nuestra capacidad de pensar, y eso quiero hablarte en este día. He escuchado y he visto muchas noticias. Cuando la gente escucha noticias alarmantes, cuando la gente inclusive comienza a repetir las noticias negativas, su estado de ánimo cambia, comienza a tener cierta crisis, inclusive de ansiedad, de dificultad o depresión. Y también cuando comenzamos a vivir etapas en las que hay mucha convulsión, mucha actividad, también nuestra vida cambia. Es decir, estamos siempre llevados a diferentes estados de ánimo, a diferentes pensamientos. ¿Y cómo podemos controlarnos cuando estamos viviendo estas etapas difíciles? Recuerdo días anteriores, como cuando había una cola larga de vehículos y uno tiene una prisa por algo, la gente pita sin ningún pensamiento y llega inclusive a aturdir a la gente que está también adelante o atrás. Algunos choferes inclusive comienzan a gritar con más euforia y hasta a insultar porque no tienen el autocontrol, el autodominio. También hay gente que tiene tanto trabajo y tanto cansancio mental que cuando ha llegado a la casa insulta a sus seres queridos, insulta a su familia, a su esposa, a sus hijos. Es porque no tienen el autodominio, el autocontrol. Esa parte es la que quiero tratar rápidamente como una pastilla que debemos trabajar en nuestra vida. El soltero está preocupado porque no se casa. El casado está preocupado porque está casado. Y esta preocupación llega a todas las personas, llega al rico, llega al pobre, llega inclusive al soltero, al casado, llega al que es de diferente raza, diferente nación. Es decir, las preocupaciones es como una lluvia que nos cae a todos. ¿Cómo debemos enfrentar? ¿Cómo debemos estar inclusive nosotros tratando de que nuestros pensamientos, nuestro estado de ánimo sea guiado por Dios? Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7 dice lo siguiente: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Qué importante la palabra de Dios. Igual en otra versión también, claramente aquí cuando nos habla la palabra del Señor, y nos habla directamente que Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, de amor y de autodisciplina. Mire qué importante cuando la palabra del Señor nos dice autocontrol, autodisciplina, buen juicio, dice en otra versión. Es porque Dios nos está hablando de que no tenemos el espíritu como lo teníamos antes, o no dejarnos llevar por las vanidades o por los pensamientos que teníamos antes. Inclusive Jesús dijo que por nada estemos afanosos. El rey David decía que todo el hombre, aun sus pensamientos, son vanidad. Es decir, todo lo que conlleva internamente es la batalla que tenemos que vencer todo el tiempo. Así que el apóstol Pablo dice aquí que el espíritu que está en nosotros no es un espíritu de miedo, de temor, sino de poder, de amor, dominio propio, autocontrol, autodisciplina. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es caminar en el Espíritu, depender del Espíritu, dejar que el Espíritu viva en nosotros. Hay una gran diferencia cuando buscamos más de Dios y memorizamos la palabra y repetimos la palabra. Eso hará un efecto en nosotros para poder descansar, para poder vivir y para poder estar tranquilos. A ti que estás de pronto escuchándome y estás soltero, descansa en Dios. Dios tiene planes de bien y Él sabe cuál es tu necesidad, tu anhelo, tu petición. Si tú confías en Él, Dios te dará la persona correcta a tu vida. Tú que estás casado y que estabas pensando que en el matrimonio encontraré felicidad, déjame decirte que estabas equivocado. Tú tienes que ser parte de la bendición y tú llevar la felicidad del matrimonio. No esperar nada a cambio. La gente a veces se casa pensando que voy a recibir el efecto del matrimonio
es pensar en dar primero para recibir, porque lo que se siembra se cosecha. Así que los casados comiencen ahora a cambiar su pensamiento y a decir claramente: yo voy a aportar, porque a la medida que yo dé, también voy a recibir. Y esto es parte del autocontrol, es parte de la disciplina, de la autodisciplina. Es decir, todo es parte de que la vida misma nos enseñe con Dios a tener un mejor tiempo de vida. Te quiero dejar rápidamente con este pensamiento. Si Dios está en control de todas las cosas y tú confías en Dios, entonces ¿por qué te preocupas? La preocupación es una fe a la duda, al miedo. Pero si tú tienes a Dios, la preocupación se va a ir. Determina el autocontrol, la autodisciplina. Deja que el Espíritu de Dios, que es de amor, poder y dominio propio, comience a obrar en ti. Dios te bendiga. Voy a orar contigo en este momento y voy a dejar que el Señor obre y que el Señor te ministre. Padre, gracias porque podemos recibir tu palabra, porque podemos también tener fe y que tú mismo, Dios, nos pongas de tu Santo Espíritu para quitar todo espíritu de cobardía, todo espíritu de miedo, de duda, de preocupación. Entendemos, Señor, que solo cuando estamos contigo podemos estar completos y podemos tener el autodominio, el autocontrol, el buen juicio, Señor. Permítenos avanzar y quita toda preocupación que enferma, que daña, que inclusive lleva, Señor, a la desesperación. Yo te ruego que el Espíritu Santo obre sobre cada persona en el nombre de Jesús. Amén y amén. Querido amigo o amiga, no te olvides, puedes escuchar estos videos por YouTube, también puedes seguirnos en Facebook y estamos en contacto contigo. Que Dios te bendiga.